Hola, cordialísimo saludo nuevamente. Nos reencontramos en las anécdotas del balón. Hoy nos acompaña un gran amigo, compañero, con historias las que ustedes no se pueden imaginar. Ernei Duque. Ernei, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradable estar en un programa de esta naturaleza y poder expresar de todo un poco, recordar, confirmar, hablar un poco del presente y sobre todo estar con Martín, que nos unió la vida desde muy chicos a través del fútbol y que todavía nos siga uniendo a través de él. Es algo importante y muy bonito. Ahí es donde está la amistad, o sea, la amistad, el fútbol nos une y siempre nos reencuentra. De alguna u otra manera el fútbol nos tiene que estar reencontrando, Ernei. Y más usted, lo tengo que decir, reconocerle el caballero que es usted, no solamente para jugar, sino para vivir. Y había un técnico que decía por ahí que como tú vives, tú juegas. Siga bien, pues aquí no hay problema en este momento, vamos a tomarnos un cafecito. Muchas gracias. Bien especial aquí con Ernei. Bueno, Ernei, empecemos por ahí entonces. Empecemos por esos inicios y por esos orígenes y antecedentes. Usted es una persona que, como lo digo, siempre se caracterizó por su decencia, por su caballerosidad y por su estilo de juego. Sí, eso tiene que ver con el origen de uno como ser humano, como persona. Me correspondió unos padres humildes, pero de unos valores enormes, que a la postre terminan siendo una riqueza invaluable. Ernei, pero en esta gaminería que a veces encontramos en el fútbol, mantener usted esa línea y esos valores vienen de la familia entonces. Sí, definitivamente esas bases, esos cimientos que se implantan desde el hogar tienen que ser definitivos. Se sabe que el ser humano a los 8 años ha constituido el conjunto de valores que van a formar la estructura y la base de ser humano que prosigue en el resto del tiempo. Qué bueno, Ernei, pero bueno, ese bagaje suyo en el fútbol, rápidamente, cuéntenos cuál fue como ese perfil, esa hoja de vida, esa historia, por dónde empezó y por dónde pasó y para dónde vamos, porque usted todavía tiene mucha historia en el fútbol. Bueno, hay que decir, vale resaltar que el deporte puede ser interpretado como medio o como fin para la estructuración de un hombre, de un ser humano o de una mujer en el caso de que juega fútbol. Entonces, al usted formular la pregunta, nombró un elemento clave que es el fútbol. Y realmente esos orígenes humildes y ese nacer y crecer con el fútbol ha permitido que uno vaya construyendo un conjunto, conglomerado de valores a través del mismo y una manera de sentir. Por fortuna o por gracia de lo alto nos correspondió en aquellos tiempos unos maestros que para la época los llamaban gomozos. Eran los que orientaban a los conjuntos de chicos que competían en el fútbol, pero tenían una bondad enorme, que dejaban jugar, dejaban ser, pero además muchos de ellos daban buen ejemplo. A nosotros nos correspondió, a Martín también le correspondió, un maestro llamado Chalo González, un gran jugador de fútbol, con Selección Colombia arriba, y él tenía, pese a todo, una cantidad de valores importantes, valores de juego y valores humanos. Y creo que uno tomaba ese ejemplo, esa referencia con una gran bondad, con un gran respeto, y uno fue partiendo o creciendo a partir de ahí, con respeto por el juego, con respeto por el rival y con respeto por las demás personas en el aspecto social. Bueno, Ney, pero bueno, esos orígenes con Chalo, que además era una persona que nos enseñó mucho en la vida, ¿cierto? Pero teníamos ese crecer dentro del entorno del fútbol donde tal vez no había tanto profesional. Ney, y usted tuvo la posibilidad de pasar por el Once Caldas, digamos que en varias divisiones. Pudo ser asistente técnico. ¿Con quién? Yo logré ser asistente técnico en una primera instancia
le hice una asistencia a Hernán Lisi en Pereira, con un trabajo de alto impacto, con un grupo juvenil, porque el fundamento del proyecto sentenciaba que había que promover jugadores rapidísimos a la primera división para poder gestionar una nómina que fuera competitiva para buscar el ascenso. Eso fue con el Deportivo Pereira. El Deportivo Pereira empezó en diciembre de 2014. ¿Y pasó al Once Caldas después? Sí, claro, se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Me debo volver ahorita un momentico porque es que la historia del Pereira es bien interesante. Con grandes frutos, y me vengo precisamente porque Lisi venía hacia acá y él quería que continuáramos. Él venía a ser técnico del Once Caldas. Del Once Caldas. Y venía con usted como asistente. Yo venía como una especie de asistente debajo del cuerpo técnico profesional, otra vez trazando lineamientos parecidos a los que se habían hecho en Pereira, que era promoción de juveniles con urgencia. Bueno, Rey, volvámonos un poquito a ese Deportivo Pereira, porque nos dejó unas historias, unas anécdotas importantes. Porque era un equipo humilde, un equipo que estaba en la primera B, ¿cierto? De que en algún momento llegó a un segundo de ascender a la A. ¿Y qué pasó? A ver, habían intereses paralelos en que el equipo no subiera. Bueno, eso es muy bueno que nos lo digan, Rey. Pero es complicado dar nombres y sentenciar. No se trata, no. Cosas que no se pueden hacer en público. Pero ¿Ese partido, esa final con quién fue? Esa final se compitió con Leones en Turbo. Con Leones. Ganaba Pereira, 2-1 me parece. Y ya el árbitro se estaba llevando el pito a la boca cuando empató Leones. Empató Leones y con eso se quedaron en la B. Pero vale decir que por serias sospechas fueron parados 5 jugadores por posible parate. Se pararon en un partido en Techo contra Fortaleza y el cuerpo técnico y la directiva resolvió apartarlos de la nómina titular y ese ascenso se disputa, se compite con jugadores juveniles con la gran responsabilidad a la espalda, como era el caso de Leo, que era muy joven, de Jorman Campuzano, demasiado joven, y de Cucho Hernández, el más joven de todos. ¿Estaba arrancando en ese entonces? Sí, claro. Y ahora está en el fútbol europeo. Hernán, pero bueno, es varias veces lo que en esos comentarios, esas charlas que hemos tenido acá, donde el fútbol desafortunadamente tiene unos factores externos que afectan el correcto desarrollo, no solamente de los equipos, sino también de ustedes que en algún momento están haciendo la carrera de técnicos. ¿Por qué se da eso? ¿Intereses económicos o intereses personales o las casas de las apuestas o qué es lo que pasa? Yo creo que hay muchos factores intervinientes en ese asunto y todo pasa por el dinero, por los manejos que llaman políticos, no sé cómo se le pueda llamar, pero de cualquier manera no es la meritocracia la que permite que los entrenadores y que los atletas desarrollen sus proyectos de vida como lo siente, como les nace o como merecen ser desarrollados. Entonces entran conflictos políticos, otro tipo de conveniencias a jugar en ese caso y da el traste y lleva la frustración a mucho atleta o a mucho entrenador que se esfuerza, que se capacita, que ha hecho un recorrido que amerita un mejor desenlace, un mejor final. Pero ahí en esos manejos que tiene el fútbol, y usted que es un talentoso, porque digamos que de los jugadores talentosos que ha tenido Manizales es usted, que le ha tocado el infortunio de jugar con jugadores no tan talentosos. Ese dolor, digámoslo, ese dolor que siente usted como jugador de querer ver un equipo en el campo de juego desde afuera, de verlo funcionando con el fútbol moderno. Usted maneja muy bien esos conceptos porque usted es estudioso del tema. ¿Qué es lo que más le cuesta del jugador manizaleño? El jugador manizaleño siempre se ha dicho, lo he corroborado. ¿Con lo que vivió como jugador y como lo que ha vivido como técnico? Y como entrenador. Hoy tengo que hablar muy bien del jugador caldense, del jugador manizaleño, por la experiencia que tuvimos en
en el 2021 con el título nacional, donde la gran base era de jugadores caldenses. Muchos de ellos habían sido sacados del Once Caldas, pero que uno conocía ese proceso y sabía de las bondades del jugador nuestro. Y vimos cómo pudieron responder ante la presión de un título. Pero siempre se ha dicho que el jugador de acá es relajado, que le falta fuerza en lo volitivo, que es un jugador que no tiene hambre para el juego, en términos técnicos, que no es competitivo, pero yo estoy totalmente de desacuerdo, porque el jugador de acá, cuando se le da la oportunidad de verdad, se le contextualiza, pero además se le considera como un madurador tardío, porque maduramos tarde. El jugador responde y podemos dar fe hacia atrás, como jugadores de acá descollaron, fueron selección Colombia inclusive. En los últimos tiempos vemos cómo se consolida jugador Israel Alba, un Freddy Salazar. Hoy vemos cómo, también recordamos a un Elkin Soto que trascendió fronteras e hizo historia en el fútbol europeo. Vemos hoy cómo tardíamente llega Juan Felipe Castaño al fútbol y aparece para la retina del espectador caldense con gran panorama, con gran proyección, pese a que ya es un jugador con cierto grado de madurez, pero es precisamente por eso, porque no los esperamos, no hay proyecto para contextualizar nuestro propio jugador. Entonces sí hay jugadores acá. Entonces, claro, y en toda parte y lo que hay. se adapten al fútbol moderno. Y que se adapten al fútbol moderno, considerando que el contexto nacional e internacional se homogeneizó, es parecido en todas partes. Es decir, la cultura a través de esos cambios seculares, que son esos cambios que se dan por décadas, sobre todo con intervención de la tecnología que impacta la comunidad y la sociedad. En este caso, el Internet creó un contexto bien particular. Los jugadores o los niños ya no juegan de forma natural, ya no experimentan esa sociomotricidad a través del juego, sino que se dedican a la pantalla, asisten a la escuela de fútbol y ahí es donde se genera el grave problema. En las escuelas de fútbol. En las escuelas de fútbol, porque... Incluyendo acá en Manizales. A nivel planetario, pero sobre todo a nivel suramericano. Voy a explicar un poco. Si escuchamos a Valdano, si escuchamos a Menotti en cuanto a lo que dejó grabado, vamos a reconocer que el Potrero, el Peladero, la Barriada, era un escenario de aprendizaje por naturaleza. Usted me dijo estos días que estuvimos tomando café, Ernei se crió en Fátima, ¿cierto? Yo me crié en La Sultana, no teníamos canchas. Pero entonces me contaba Ernei que una de las cosas que perdió mucho el jugador de hoy en día es como ese ánimo de anticiparse a la patada de barrio, mejor dicho, que uno se paraba en la tembladera y era mirando quién llegaba a levantarlo. ¿Cómo es esa vuelta? Sí, eso tiene que ver con el desarrollo intuitivo. La intuición, esa resolución sin que es de barrio. La conducta pase por la mente, sino que la saca espontáneamente, es atacada desde inicios de la escolaridad. En esa época, como jugábamos libres, ese desarrollo intuitivo y creativo era de la naturaleza del cerebro, asimilarlo. Era totalmente natural aprender a ser intuitivos, a aprender a ser creativos, porque no había quien interviniera de mala manera esos procesos de adaptación del cerebro a un contexto, en este caso al contexto del juego. Había unos, retomando a Chalo y hablando de esos jugadores, cuando recogió todos sus muchachitos de barrio, y voy a traer aquí a colación a Caliche Quintero, pues que es yo no sé quién más ha tenido tanta picardía para jugar acá en el departamento de Caldas. Sí, pero además de Caliche Quintero, sobreabundaba ese tipo de talento en la ciudad. Era una cosa impresionante. Y sobreabundaba en Cali, sobreabundaba en Medellín y sobreabundaba en las Pero ese tipo de juego capitales. ¿Aplica hoy en este fútbol moderno que usted defiende tanto? No, pero es la base.
Eso es lo contradictorio del asunto. Es la base del juego de equipo. Es decir, esa sensibilidad por la pelota, ese desarrollo intuitivo van a hacer falta en el fútbol de hoy, en el fútbol de élite, en ese fútbol de verticalidad, en ese fútbol de velocidad y en ese fútbol de versatilidad. Es que para que los pelados de hoy en día que mantienen en otro mundo entiendan quién era Caliche, lo voy a colocar con un ejemplo conmigo, ¿cierto? Que Caliche en una práctica o en alguna cosa le decía a uno, te voy a hacer un túnel. Y más se demoraba al decir que va a hacer el túnel cuando no ve el balón que ya le estaba pasando por entre las piernas. Era un tipo absolutamente creativo, habilidoso y demás. Por eso, tal vez la hinchada a veces extraña mucho esa picardía, Ernei, que el fútbol moderno tal vez la está perdiendo. ¿O qué opina? No, vea, se perdió por los aspectos culturales que le acabo de nombrar. Porque se acabó el potrero, porque se acabó la exploración del juego, el juego sociomotriz, el juego en libertad se acabó. Entonces llegó la academia con el academicismo, que yo soy académico. Y estudioso. Claro, y muy con estudioso. El academicismo y cortó ese proceso natural de aprendizaje. Entonces ya no aprende el cerebro. Hay una persona que le enseña y enseña mal. Porque si yo voy a enseñar lo que sé es muy poco, considerando que el jugador que tengo al frente tiene un tope de aprendizaje natural y puede estar bien arriba. Entonces yo le pongo límites a ese aprendizaje y le digo que tiene que aprender. Y es más grave aún cuando el que enseña no conoce de etapas de crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano, de la naturaleza de los aprendizajes, y más todavía si no conoce el detalle del juego, que está lleno de cositas pequeñas, casi que es un universo infinito. Entonces, si eso no se sabe abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces lo que estamos haciendo es aconductando de mala manera al jugador de hoy. Bueno, eso es bien interesante, Ernei, porque encontramos un fútbol moderno que requiere de ciertas características que tal vez en este momento nosotros las perdimos entonces. Sí, y le quiero relatar eso con un ejemplo. Y lo lanzo para aprendizaje de algún entrenador que pueda ver este prestigioso programa. Estaba trabajando con Sócrates Valencia en el año... Sócrates de Pereira, sí, ¿no? Claro, en el año anterior. Él tiene una academia bastante grande, tiene una organización empresarial de la misma naturaleza. Son muy buenos empresarios, muy líderes. Él y su hijo tienen contactos con Europa. Tienen canchas. Tienen todo. Tienen las sedes Tienen deportivas. Todo. Junior, el hijo de Sócrates, tiene contactos en Europa y particularmente un gran amigo en el Betis. Los del Betis consideran que en el fútbol profesional, en el actual, no hay un solo jugador para llevar al Betis. Pero sospechan que en los juveniles tiene que haber mucho potencial para llevar hacia allá. Y se vinieron hacia esta ciudad, precisamente a Sócrates. No sé si irían a visitar ¿Hacia esta clubes. ciudad o hasta Pereira? No, hasta Pereira. Pereira. Bueno, por la región, ¿no? Allí iban a hacer un partido de Uría. Me tocó poner en escena mi equipo, que era el sub-17, contra el sub-20 de Jorge Iván Montoya, que es el dueño de la cantera y presidente de la Liga Risaraldense de Fútbol. Pues el partido salió a pedir de boca, como yo lo esperaba, como lo soñaba. Es decir, utilizando el primer tercio para jugarlo en salida, una zona media para hacer desarrollo del juego con verticalidad y una zona final para hacer la finalización de los ataques, además de un equipo reactivo y presionante en zona alta. No, pues yo quedé feliz. Pero al finalizar, ojo con esto, se acercaron los tipos, nos reunimos en un círculo y dijeron, a eso nos hicieron volar 11 horas. ¿Y usted feliz? Y yo ahí, que estaba feliz, entré en shock. Entré en shock porque el tipo de pase, recordemos que el fútbol es un juego de pases, no es un juego de gambetas. Pese a que la gambeta es excepcional y la realizan los excepcionales y son los jugadores diferentes del planeta. Pero la mayoría tienen que resolver a través de un fútbol asociado. Inclusive los gambeteadores tienen que aprender juego de conjunto. Claro. De hecho, Luis Díaz estaría fuera de Liverpool si no hubiera aprendido a socializar el juego, porque no es el más desequilibrante. No es el más desequilibrante, ¿sí? Entonces, la pregunta fue precisamente de estos señores que vinieron del Betis. ¿Y dónde están los Luis Díaz? ¿Dónde están los Vinicius? Esos fueron los que vinimos a buscar. De lo que usted nos acaba de mostrar ahí, tenemos por montones allá.
¿Qué va? Es decir, el fuego que usted nos acaba de mostrar allá, nosotros lo hacemos todos los días allá. ¿Dónde están los diferentes? Vinimos por eso.